Los comienzos del vuelo fueron naturalmente para los más osados. Sin embargo, con la incorporación del factor de fabricación en serie, los hitos de travesías que antes parecían imposibles, cruce del océano, récords de altura, velocidad, etc., comenzaron a hacer del vuelo un lugar más popular y con más adeptos. Los avances generados por los conflictos armados, la investigación y la necesidad de llegar a más lugares en menos tiempo forzaron a la aviación a crecer a tal punto que en la historia de la humanidad no se registra un antecedente que demuestre que en solo 100 años el hombre pasó de trasladarse de un lugar a otro con tanta eficacia, velocidad y confort. Tomando en cuenta que el hombre camina y navega desde la primera hoja de la historia, es sorprendente que la humanidad vuele hace poco más de 110 años. La marcada revolución provocada desde el primer vuelo comercial a reacción del de Havilland Comet el 27 de julio de 1949, transportando pasajeros a más de 700 km por hora, cuando el avión volaba a 12.200 metros. Este valor sería el doble de cualquier aparato comercial anterior y es la prueba de que esta industria no iba a detener su avance fácilmente. Si tenemos en cuenta que esta revolución afectaría benévolamente a pasajeros, empresarios, gobiernos, industria, etc., también por cuestiones físicas lo haría inversamente, asumiendo más riesgos, más aprendizaje y mucho camino por recorrer. Si entendemos que la revolución de estos últimos 60 años ha incorporado al mundo contemporáneo todos estos avances, también vamos a entender que su estudio y preparación no fueron diseñados y puestos en práctica por personas osadas solamente, como Wilbur y Orville Wright, Jorge Newbery o Howard Hughes, por mencionar solo algunos. Por el contrario, tendremos que dimensionar que la industria a ese momento incorporó el método, la experiencia, el conocimiento, la planificación, la ejecución del plan y la puesta en práctica. Es necesario ver en retrospectiva y entender en qué momento de la historia estamos hoy para poder comprender que se han logrado objetivos que hasta hace unos pocos años eran prácticamente imposibles de imaginar. Un ejemplo claro es el hecho que hoy en día cualquier persona puede estar del otro lado del mundo en pocas horas, suceso que antes podría llevar meses por agua o tierra. Toda esta metodología implica estudio y preparación para continuar con lo logrado en materia de adelantos. Y para esto, la formación de profesionales debe ser considerada como un punto clave y fundamental a la hora de seguir obteniendo resultados. Estos resultados han crecido exponencialmente en la industria aeronáutica. Si estamos de acuerdo hasta acá, será necesario detenerse un momento y pensar que la industria ha avanzado planificando y obteniendo logros a pasos agigantados. La pregunta será si todos los profesionales han sido alcanzados por estos avances, académicamente hablando. Esta pregunta se nos ha presentado como educadores cuando conversamos con pilotos que han sufrido los cambios ocurridos entre la década del 60 y del 70, periodo en el cual se pasó de volar aviones a pistón a volar aviones a reacción, o como lo sucedido entre los años 80 y 90, cuando la tecnología introducida por Airbus realizó un cambio de paradigma dentro de la cabina, cockpit. Estas experiencias de las que la aviación se ha nutrido para avanzar y lograr los más altos estándares de seguridad y calidad han trascendido teniendo en cuenta que los errores deben ser corregidos para que no vuelvan a ocurrir, y para ello se han invertido millones de horas y mucho sacrificio de infinidad de personas. Sin embargo, estas mismas experiencias han dejado evidencia de que la gran mayoría de los que poseen licencias aeronáuticas, sean estos pilotos, despachantes, mecánicos, tripulantes de cabina de pasajeros, ingenieros y o profesionales de otras áreas y disciplinas sin licencia aeronáutica, no reciben una adecuada instrucción en el área. La siguiente es una solución sistémica para que la educación aeronáutica sea una misma y esté a la altura de las exigencias de la industria a nivel mundial. Planteo de la necesidad, el cómo. Dentro de la industria aeronáutica partimos de la necesidad de proveer una formación académica para todas las licencias aeronáuticas y una formación aeronáutica para todos aquellos profesionales que se suman a esta industria desde otras áreas no aeronáuticas. El problema que inspira esta necesidad. El principal obstáculo a vencer es la notable degradación observada en la preparación teórica y práctica de los futuros profesionales de la industria aeronáutica, pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros, entre otros, a nivel mundial.
Este problema es generado por la voracidad de los medios económicos que presionan directa e indirectamente a las instituciones públicas y privadas para alcanzar los estándares mínimos de preparación en el menor tiempo posible. Esta degradación es impulsada hasta el día de hoy por los métodos abreviados, perfeccionados a tal punto que años de formación se han llegado a concentrar en compendios de preguntas y respuestas donde los alumnos, con una porción de lógica, alcanzan supuestos estándares que poco tienen que ver con la maduración y el proceso de aprendizaje que otras profesiones tienen históricamente probadas desde la educación formal. Mientras tanto, el avance de la ingeniería de la mano de la tecnología ha salvado infinidad de vidas, gracias a que las aeronaves fueron pensadas y fabricadas con grandes márgenes de seguridad para el común de los humanos. Es que no lamentamos pérdidas aún mayores. De lo contrario, si estas aeronaves se hubiesen pensado solo para avanzar sobre los márgenes únicamente, hubiésemos perdido muchas más vidas. Sin embargo, las estadísticas de accidentes relacionados con la instrucción que podrían haberse evitado siguen alarmando. Muchas veces, lo sucedido se produce por la subestimación de la situación o bien por la falta de conocimiento del instructor. Solo con ingresar a la página de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil podríamos observar el registro de accidentes tipo. Solo entre el 2005 y el 2014, en la República Argentina se entregaron aproximadamente 12.000 licencias de piloto y se matricularon aproximadamente 1.500 aeronaves. Cruzando estos datos con los accidentes de la aviación general, tendríamos un accidente de aviación a la semana. Esta estadística se convierte en un dato oscuro de la realidad si tomamos en cuenta que en la aviación general se desarrolla la mayor cantidad de actividades educativas, entrenamiento y perfeccionamiento de las que participan la gran mayoría de alumnos e instructores. La única solución posible es incorporar a nuestra industria una educación integral e involucrar a todos los componentes de la operación aérea, operativos con los no operativos, para que la operación aérea sea exitosa. Con esta capacitación, todo aquel que esté interesado en ingresar a la industria y todos los integrantes de la actividad aeronáutica, mecánicos, operadores de torre, administrativos, directores, empresarios, médicos y toda función que esté relacionada directa o indirectamente con el vuelo, pasando por el más simple data entry de un call center de una aerolínea, todos en su medida e importancia recibirán educación aeronáutica, con programas adaptativos a la función o rama de la industria. Desde que la aviación se convirtió en un medio de transporte público a nivel mundial que se discute sobre la instrucción en la aviación y que a la vista de los acontecimientos es el momento de darle educación formal a nuestra aviación civil. Y para lograrlo, como ejemplo, haremos el mismo efecto que se logra cuando es ecualizada la música en un equipo de sonido. Por un lado, colocando a los profesionales operativos a la altura de los que han sido formados desde la educación tradicional con valores y conocimientos. Por otro canal, a los que no poseen conocimientos aeronáuticos, que hoy trabajan o que trabajarán en un futuro próximo para que entiendan la complejidad de una operación aérea con conocimientos aeronáuticos. Esta formación es necesaria para lograr hablar un mismo idioma entre un operativo, piloto, tripulante de cabina, meteorólogo, operador de aeroes, jefe de aeródromo, despachante de aeronaves, señalero, etc., educándolos con conocimientos generales sobre ética, valores, técnica, social, leyes, comercialización, administración y humanística. Esta formación está creada también para articularla con un no operativo, como por ejemplo un administrador de carrera o un personal vinculado con la administración, que tiene, entre otras responsabilidades, la tarea de administrar recursos a nivel nacional y a la vez pueda entender sobre cuestiones relacionadas al vuelo y a la necesidad de la administración del riesgo. O a un abogado, que según la circunstancia puede estar de un lado o del otro del conflicto, y a pesar de ello pueda mantener su postura conociendo la realidad de un operativo con un background aeronáutico, donde a la hora de citar un tratado o de analizar un accidente puede interpretar el juicio de valor con conocimiento adquirido con formación aeronáutica. Hoy no podemos desconocer que una empresa u organismo, de acuerdo a la dimensión que tenga, tiene en su plantel una población de estos profesionales que en algunos casos superarán la cantidad de operativos, generando en sí un conflicto por la escala y poca o nula
preparación aeronáutica que reciben antes o durante sus funciones. Decimos abogados, contadores, psicólogos, médicos, entre otros, que reciben educación formal académica, como por ejemplo el ingeniero aeronáutico recibe una educación de una carrera de grado de 5 años, lo que suman aproximadamente 4.000 horas cátedra. Un piloto, en cambio, puede recibir entre su curso de piloto privado y comercial desde la teoría alrededor de 700 horas cátedra y un mínimo de 250 horas de vuelo, práctica, mientras que un instructor podría sumarle algunas horas más de las asignaturas de práctica de la enseñanza y metodología que no llegan entre ambas a sumar 60 horas cátedra. Un jefe de aeródromo, un operador de torre, un señalero, recibirá un curso de prácticamente la misma carga horaria que un piloto, al igual que un despachante de aeronaves, un customer service o personal counter de aerolínea recibe poco o casi nula educación previa. Esta capacitación pone en valor a todos los perfiles y para que, una vez finalizada la capacitación, el profesional o futuro profesional esté a la altura de las circunstancias, con lo que ello significa desde el punto de vista de la responsabilidad penal, civil y comercial. Como modelo, algunas aerolíneas de Emirates Airlines se han reservado una academia particular, college, en donde todos sus empleados son instruidos, sea cual sea su rol, a cumplir en la compañía. Estos lugares capacitan al personal no solo para introducirlos a las políticas de la empresa y puesto específico, sino además para insertarlos al mundo operativo que los rodea, con resultados marcados por la excelencia. Los resultados han logrado que cualquier puesto de la compañía conozca la operación aeronáutica en la medida del compromiso y magnitud del puesto asignado, sumado a un conocimiento de la realidad de las finanzas y la importancia del recurso humano. Si llegamos hasta aquí, este ejemplo es el que denominamos como de ecualización de roles. Ahora, les pedimos que entiendan que estas empresas vienen realizando dicha capacitación durante los últimos 15 años y en casos como esta, involucrando a más de 150 nacionalidades diferentes, alcanzando un nivel de excelencia inédito en la historia de la aviación comercial. Si elegimos reglas internacionales para estar dentro de un marco global, también deberemos tomar la iniciativa de estar a la altura de las circunstancias con respecto a la formación de profesionales. Esta capacitación de grado articula con mecanismos de la educación tradicional e incorpora la experiencia aeroespacial, logrando que cada uno de los roles de esta industria, de acuerdo a la responsabilidad asignada, posea el conocimiento adicional para implementar una mayor eficiencia al protagonismo de su función y además pueda transmitir desde su propio rol las decisiones fundadas en un conocimiento integral. Si nos enfocamos directamente en la regulación aeronáutica vigente, cabe citar al anexo 19 de la Organización Mundial de la Aviación Civil, la cual la Argentina, y miembro firmante, cuyo preámbulo indica: la implantación eficaz de un SSP que lleva a cabo mediante un proceso gradual, ya que se requiere tiempo para su plena maduración. Entre los factores que afectan al tiempo que se necesita para establecer un SSP figuran la complejidad del sistema de transporte aéreo y la madurez de las capacidades del Estado en materia de supervisión de la seguridad operacional de la aviación. Si traspolamos esta definición, la recomendación de la Organización Mundial de la Aviación Civil advierte la implementación de un programa estatal de seguridad operacional SSP. Este sistema dará garantías en que sistemáticamente todos los componentes que integran la comunidad puedan trabajar mancomunadamente en la administración de riesgos. Si por lógica entendemos la complejidad del sistema del transporte aéreo y el rol de supervisión del Estado en esta materia, estaríamos hablando que todos y cada uno de los que componemos esta comunidad tendríamos que estar a la altura de un programa que aporte nuevos conceptos en materia de seguridad. Esto estaría diciéndonos que toda la comunidad debería estar formada en este aspecto. Lo que sucede hoy es que la implementación se está haciendo desde el Estado a los usuarios. Cabe decir que, en la misma línea de tiempo, desde la educación se siguen instruyendo nuevos operativos, pero sin la implementación de este programa. En el caso de los pilotos, desde hace años reclaman un reconocimiento a la profesión y una jerarquización a nivel académico. Sobre los avances de la tecnología y la superación de la industria de estos últimos 60 años, no podemos mirar hacia otro lugar que replantearnos si los programas de instrucción desde lo teórico son los adecuados y cómo hacer un aporte para lograr el efecto de ecualización del que tanto hablamos. Y como resultado de políticas indiferentes, los profesionales que ingresan a la industria desde otras ramas de la ciencia y la educación no reciben ninguna educación aeronáutica. El egresado administrador en gestión aerocomercial
podrá y tendrá las herramientas de gestión y administración adecuadas para que desde su posición en la industria no solo tenga los conocimientos, sino que además pueda interactuar, gestionar y desarrollarse en un marco de seguridad y calidad como los estándares que esta industria requiere. Es posible volar sin motores, pero no sin conocimiento y habilidad. Wilbur Wright.